¿Qué son los adenovirus? Cuando hablamos de adenovirus humanos, nos referimos a un grupo de virus bastante particular dentro del mundo de la virología. Estos virus, conocidos como HADV, pertenecen a la familia Adenoviridae y actualmente se reconocen 7 especies distintas, denominadas desde la A a la G, y más de 100 tipos diferentes que afectan a los seres humanos. Lo sorprendente de los adenovirus es su amplio espectro clínico. Pueden provocar infecciones respiratorias comunes como resfriados y faringitis, pero también enfermedades como la conjuntivitis epidémica, que se propaga rápidamente en brotes epidémicos. Incluso existen tipos entéricos que son responsables de gastroenteritis en niños pequeños, y en personas inmunocomprometidas pueden desencadenar cuadros graves y potencialmente mortales. Son virus versátiles, capaces de adaptarse a distintos tejidos y producir diferentes manifestaciones clínicas. El Global Burden of Disease Study, de 2016, calculó que aproximadamente 75 millones de episodios de diarrea en menores de 5 años fueron causados por adenovirus a nivel mundial. Además, solo en Estados Unidos, entre 2017 a 2019, los laboratorios reportaron más de 54.000 detecciones positivas de adenovirus en más de 1.8 millones de pruebas respiratorias realizadas. En niños menores de 6 años con neumonía adenoviral, un estudio reportó una mortalidad de 0.9%, es decir, 5 fallecimientos en 542 casos. Podemos decir que en personas sanas, la tasa de mortalidad es muy baja, casi nula. Pero en casos graves o inmunocomprometidos la mortalidad puede oscilar entre 10 y más del 50% dependiendo de la gravedad, edad y tipo de paciente. Estructura del virus. Tienen una cápside icosaédrica de alrededor de 90 a 100 nanómetros. Está construida principalmente por exones, que forman las paredes, y pentones que forman los vértices. De cada pentón emerge una fibra en forma de espiga, la cual es clave porque es la encargada de reconocer y engancharse al receptor celular adecuado. Esta última es la que define a cuál célula puede infectar el virus. La estructura se refuerza con proteínas de soporte, como la P9 en la superficie, y proteínas internas enumeradas como 3, 6 y 8, que no solo dan estabilidad, sino que también participan en el proceso de entrada y liberación del genoma viral. En el interior se encuentra el core, donde el ADN de doble cadena está empaquetado. Este ADN viral cuenta con las regiones que traducen tanto la polimerasa viral como proteínas reguladoras, además de obviamente traducir proteínas estructurales para nuevos virus. El tropismo de los adenovirus, es decir, su preferencia por determinados tejidos, depende de las proteínas presentes en las fibras y los receptores específicos en la célula huésped. Por ejemplo, algunos adenovirus de la especie C se unen al CAR, el receptor Coxsackie adenovirus, localizado en uniones estrechas entre células epiteliales, mayormente ocasionando infecciones en el tracto gastrointestinal. Los adenovirus de la especie B pueden usar otro receptor de tejidos respiratorios como lo es el CD46, lo que les permite abrir uniones intercelulares y penetrar en el tracto respiratorio con mayor facilidad. Por otro lado, los adenovirus de la especie D, responsables de las famosas queratoconjuntivitis epidémicas, reconocen estructuras de ácido ciálico en la superficie de las células corneales, lo que explica su afinidad por el tejido ocular. Ciclo de replicación. Los adenovirus replican su genoma en el núcleo, pero traducen los ARN mensajeros en el citoplasma con ayuda de los ribosomas. Su expresión génica ocurre en 2 fases, una fase temprana que prepara la célula para replicar el ADN viral, y una fase tardía que fabrica y ensambla las partículas. Todo comienza cuando el virus entra en contacto con la célula. Sus fibras, que funcionan como llaves, reconocen receptores específicos en la superficie, como CAR, CD46 o ácido ciálico, dependiendo del tipo de adenovirus. Una vez que logra este primer anclaje, el pentón interactúa con proteínas llamadas integrinas, unidas en la membrana celular. Esta unión es la señal que la célula interpreta para engullir al virus mediante un proceso conocido como endocitosis. Ya dentro de la célula, el virus se encuentra atrapado en una vesícula llamada endosoma. Aquí entra en acción la proteína 6, que actúa como una especie de cortador molecular perforando la membrana del endosoma. Gracias a esto, el virus logra escapar al citoplasma. La cápside, ahora, viaja hacia el núcleo de la célula usando los microtúbulos, que funcionan como carriles internos. Al llegar al núcleo, el virus inyecta su ADN viral a través de los poros nucleares. Una vez dentro, aquí es donde ocurren las 2 fases. La primera la conocemos como fase temprana. Aquí el virus transcribe ARNs regulatorios tempranos incluyendo la polimerasa viral codificada en su ADN, los envía hacia el exterior del núcleo para traducirlos con ayuda de los ribosomas en proteínas moduladoras. Estas proteínas servirán para manipular a la célula y facilitar la replicación viral. Una vez traducidas estas proteínas reguladoras, son enviadas al núcleo nuevamente.
Aquí la primera proteína en encenderse es E1A, que obliga a la célula a entrar en un estado similar a la fase S del ciclo celular. Esto significa que la célula comienza a comportarse como si estuviera lista para duplicar su propio ADN, pero en realidad se prepara para copiar el ADN viral. Después, proteínas como E1B intervienen para bloquear las señalizaciones internas de la apoptosis, impidiendo que la célula se autodestruya. Con la célula bajo control, el virus comienza la replicación de su ADN. El adenovirus utiliza la ADN polimerasa viral para replicar su genoma, acompañado por otras proteínas, que estabilizan las hebras abiertas y acelera la replicación. Cuando el virus ya tiene suficiente material genético, se activa la segunda fase, la fase tardía, regulada por una región del genoma llamada promotor mayor tardío. En esta fase, en el citoplasma, la célula comienza a producir en masa las proteínas estructurales que forman la cápside, los exones, pentones, fibras y otras proteínas de ensamblaje. Todo este nuevo material vuelve al núcleo junto con el ADN recién replicado y se empaquetan para formar nuevos virus. Una vez que la célula tiene el núcleo lleno de nuevas partículas virales, la proteína ADP, Adenovirus Death Protein, debilita la membrana nuclear y celular, lo que facilita la ruptura, provocando la lisis celular. De esta manera, cientos de adenovirus quedan libres para repetir el ciclo en células vecinas. Manifestaciones clínicas. Los adenovirus causan enfermedades respiratorias que van desde resfriado común hasta neumonía, laringotraqueitis y bronquiolitis. También producen conjuntivitis, según el serotipo, gastroenteritis, cistitis hemorrágica y, con menor frecuencia, afección neurológica o diseminada, sobre todo en inmunodeprimidos. En vías respiratorias el manejo es de soporte, hidratación, antipiréticos, oxígeno si se requiere, y búsqueda o tratamiento de coinfección bacteriana solo si hay datos clínicos que la respalden. Cabe aclarar que no hay antivirales específicos contra adenovirus. La conjuntivitis adenoviral y la queratoconjuntivitis son muy contagiosas, y típicamente cursan con ojo rojo, lagrimeo, que pueden prolongar la fotofobia y la disminución visual. El tratamiento base es sintomático: lágrimas artificiales, compresas frías, higiene, suspensión de lentes de contacto. Los corticoides oftálmicos pueden ayudar a disminuir el dolor y el ojo rojo. Los serotipos 40 y 41 pertenecen a la especie F, causan diarrea infantil con vómito y fiebre. El tratamiento es rehidratación, control de fiebre y vigilancia de deshidratación. La cistitis hemorrágica, típica de los adenovirus 11 y 21, se presenta con disuria, polaquiuria y hematuria. Suele ser autolimitada, pero puede requerir analgésicos, hidratación vigorosa y vigilancia. Identificación en el laboratorio. Las muestras utilizadas suelen ser relacionadas con la patología clínica. En cuadros respiratorios se suelen utilizar aspirados nasofaríngeos o lavados bronquioalveolares. Mientras que para infecciones gastrointestinales y de vías urinarias se suelen utilizar muestras de heces y de orina respectivamente. La PCR en tiempo real y paneles múltiplex son el estándar de oro actual. Como ya lo sabemos, la PCR se utiliza para amplificar y buscar directamente el ADN del adenovirus, ya sea a nivel de género, especie o serotipo. Los paneles respiratorios múltiplex pueden detectar adenovirus junto con otros 15 a 20 patógenos en una sola prueba. Dentro de las ventajas tenemos que, son mucho más sensibles que el cultivo viral o la inmunofluorescencia. Son rápidas y requieren muy poca cantidad de virus para dar positivo, acortan drásticamente el tiempo diagnóstico y evitan el uso innecesario de antibióticos. Los inmunoensayos enzimáticos como ELISA representan una de las estrategias clásicas para la detección de adenovirus. Aunque no alcanzan la sensibilidad de las pruebas moleculares como la PCR, siguen siendo importantes, especialmente en hospitales o laboratorios donde no se dispone de biología molecular avanzada. Estos ensayos pueden diseñarse de dos formas: para detectar directamente antígenos virales, principalmente proteínas estructurales como el exón o el pentón, que son comunes y altamente inmunogénicas en el adenovirus. O bien para detectar anticuerpos generados por el paciente. IgM en infecciones agudas e IgG en etapas posteriores. Inmunofluorescencia directa. La inmunofluorescencia se basa en el principio de la unión antígeno-anticuerpo, solo que en lugar de usar una enzima como en ELISA, se usa un fluorocromo unido a un anticuerpo. En una muestra, las células del paciente pueden contener antígenos virales como el exón del adenovirus. Se añade un anticuerpo específico contra ese antígeno. Si el virus está presente, existirá una unión antígeno-anticuerpo que dará como resultado la activación del fluorocromo. Entonces por el microscopio se observará una fluorescencia color verde brillante, en el citoplasma o en el núcleo de las células infectadas. Cultivo shell vial. El shell vial es una técnica modificada de cultivo celular diseñada para acelerar la detección de virus. Se utilizan pequeños frascos de cultivo conocidos como viales, que contienen un portaobjetos de vidrio cubierto con una capa de células susceptibles al virus. La muestra clínica del paciente se inocula en el vial.
Se centrifuga suavemente el vial, esto facilita que las partículas virales entren rápidamente a las células. A las 24 a 48 horas se aplica un anticuerpo marcado con fluorescencia contra un antígeno viral. Si el virus se replicó, las células muestran fluorescencia, confirmando la infección. Los test rápidos inmunocromatográficos, como AdenoPlus, diseñado para conjuntivitis adenoviral, proporcionan resultados en cuestión de minutos directamente en el consultorio. Su mayor aporte clínico es ayudar a diferenciar una conjuntivitis viral de una bacteriana y así evitar el uso innecesario de antibióticos. Sin embargo, su sensibilidad es muy variable entre estudios, entre 50 y 93%, lo que significa que un resultado negativo no excluye la infección. Por ello, cuando el diagnóstico tiene implicaciones importantes, por ejemplo, en brotes oculares en escuelas u hospitales, en resultados negativos la confirmación con PCR sigue siendo necesaria.